Muy buenas tardes, compañeros y profesor Irving, doctor. Hoy quiero compartirles el trabajo sobre la educación a nivel nacional y en Latinoamérica, de forma globalizada. Comenzamos con este título que dice Retos y problemas que existen en la educación de Colombia y América Latina. Aquí tenemos un eslogan, más o menos que nos hace referencia a las situaciones críticas que afrontan la situación. Como ustedes pueden ver, una casita, su techo en zinc y un poquito descuidado, así como está nuestra educación en algunas partes de Colombia, ¿no? Casi en la mayoría. Bien, es importante como docentes investigadores conocer las estructuras de los diferentes sistemas educativos de Latinoamérica, para así tener un amplio margen de entendimiento de las sociedades y hacia dónde van los modelos de enseñanzas. Cabe destacar que nosotros lo hacemos entre pares en nuestro diario vivir y en nuestras experiencias, aprender del otro. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, compartimos, pero hace falta ese tipo de reuniones. En diferentes sociedades hay diferentes tipos de requisitos que existen en cada país para la profesionalización docente. Por ejemplo, en Colombia sabemos que son 5 años de licenciatura y una vez terminados debemos enfrentarnos a una evaluación de competencias en las cuales supuestamente, digo, los mejores ingresan a la carrera educativa, porque hay muchas críticas sobre cómo se debe ingresar. Pero bueno, eso es otro tema. Cada uno de los países tiene una visión diferente de acuerdo con el contexto de los ciudadanos que viven en él y de las particularidades de la sociedad que van muy ligados a la parte económica y el sustento diario para vivir de su población. No se trata de estandarizar las poblaciones o la educación, sino más bien de encaminar las acciones y que éstas concuerden con la visión que como continente han establecido los gobiernos. Tenemos claro, América Latina es un conjunto de países subdesarrollados, los cuales carecen de muchas falencias. Para eso hemos tenido un material de estudio. Sobre todo resaltamos lo siguiente: diversidad de la educación. Aquí vemos un contraste en las imágenes donde nos permite en una imagen directa encaminarnos y saber qué contraste se está dando entre la población vulnerable y la población que ha sido privilegiada, que es muy poca y que tiene otra, que goza de otros medios, recursos y capacidades. Aquí también hablamos de la inclusión. Hay chicos que por la parte de salud mental y emocional nacen con unas falencias directamente desde el hecho de nacer, mientras que otros son considerados, entre comillas, sanos. La diversidad de intereses y enfoques en la educación es un aspecto fundamental que debe ser valorado. Por eso hablábamos anteriormente que no debería ser estandarizada la educación, puesto porque todos los individuos son diferentes, aprenden de forma diferente y tienen cómo enfrentarse a una realidad de formas diferentes. Por eso sus resultados y sus niveles de comprensión y aprobación también serán diferentes. Entonces debe ser valorado y promovido para garantizar una educación incluyente y enriquecedora, es decir, que sea válida para todos
y todas, sin discriminación de raza, credo, religión, entre otros. Hablábamos también de la educación comparada en una sociedad global. La educación comparada en una sociedad global, en un mundo cada vez más interconectado, entre comillas, ¿no? Porque también volvemos al hecho de que no para todos. Tenemos partes y situaciones donde aún no hay conexión ni siquiera de señal de teléfono, menos internet. Entonces han quedado atrasadas en estos tiempos. La educación comparada se vuelve especialmente relevante para comprender y analizar los sistemas educativos a nivel internacional, identificando diferencias y similitudes y tendencias que puedan influir en las políticas y prácticas educativas. Sin embargo, en este momento nos podemos hacer una pregunta. ¿Hay que hacer educación comparada a nivel internacional cuando todavía no tenemos ni siquiera un estándar de lo que es en la educación en Colombia? La educación comparada nacional e internacional. Aquí tenemos a nuestro Colombia con una imagen autóctona de lo que nos representa que es el café. Y dice que la educación es una disciplina de estudio que analiza y compara los sistemas educativos de diferentes países, permitiendo identificar buenas prácticas, desafíos comunes y posibles soluciones para mejorar la calidad educativa. Y acá enfrente tenemos el ranking de acuerdo a la educación comparada y Colombia ocupa el cuarto puesto, según el artículo de base de esta imagen. Eso comparado con los países de América Latina, ¿no? Quedaría en el cuarto. Ya a nivel mundial, pues tendría el puesto 40. La educación superior en Colombia. Aquí tenemos también otro ranking. Las universidades en América Latina con mayor puntuación en el ranking. Y la única que nos aparece aquí es la Universidad Nacional de Colombia, con un puntaje de 84.3. Tenemos aquí a universidades de Chile, Sao Paulo de Brasil. Chile aparece 2 veces hasta el momento. Tecnológico de Monterrey, universidades de Campinas, de los Andes, Autónoma de México, Río de Janeiro y Argentina, Buenos Aires acá. ¿Listo? Entonces, en este ranking, la única que nos aparece con un puntaje de 84.3 de última es la Universidad Nacional de Colombia. Eso en América Latina. Demuestra que la educación superior también tiene falencias. Es que si desde la base nosotros tenemos falencias, estas, si no se operan a tiempo, surgirán con productos negativos en la parte superior. La educación superior en Colombia, esta se encuentra en una situación actual que requiere ser analizada en términos de eficiencia con el fin de identificar las fortalezas y debilidades del sistema. Es importante hacer un análisis riguroso para tomar decisiones y promover mejoras en la educación superior del país. Educación comparada, perspectivas y casos. La Sociedad Mexicana de Educación Comparada se dedica al estudio y análisis de las diferentes perspectivas y casos en educación. Esto implica examinar las particularidades de la realidad mexicana en relación con otros contextos, para fomentar un intercambio de conocimientos y experiencias
que contribuya a la mejora de la educación en México. Cabe resaltar que esa educación comparada en México tienen este establecimiento que se dedica al estudio y el análisis de estos casos. Toda comparación debe ser internacional. Esto genera un debate, dado que desde una visión lineal, la educación comparada tradicionalmente planteaba que solo podía ser internacional, pero el desarrollo de las aportaciones actuales abren la posibilidad de hacer comparativismo nacional o incluso local. Vamos a mirar una línea de tiempo de la educación en Colombia desde 1844. Se habla por primera vez de asilos para niños. Asilos para niños. Se los conoció en 1844. En 1851 se crea la escuela campestre. Aquí las tenemos, rurales y muy bonitas, algunas en una ilustración. En 1870, definición y organización de las salas de asilos. Entonces ya hubo una organización de estas pequeñas salas de asilos. En 1914 fue fundado en Bogotá el Gimnasio Moderno, uno de los mejores hasta el momento. Se considera como réplica para otros jardines. Y en 1917 se crea la Ley 25 y nace el Instituto Pedagógico, que también fue replicado a nivel nacional en algunos colegios. En 1935 funcionaban en Colombia 280 establecimientos preescolares. En 1946 se crea el Instituto Colombiano de Seguro Social y el Ministerio de Higiene, Ley 83, apareció ahí. En 1977 se gestiona el currículo de la educación preescolar. En 1991, mediante la Ley 12, se ratifica los compromisos adquiridos en Colombia sobre los derechos de la niñez. Y en 1994 se establece el Plan de Apertura Educativo, que se convirtió en un programa bandera en educación, junto con la Ley 115 del 94. De ahí en adelante, hasta lo que tenemos hoy en día, no han habido muchos cambios significativos. Bueno, en conclusión, la educación a nivel local, regional, departamental, nacional e internacional tiene un alto grado de similitud en cuanto a la problemática se ha referido. Esto quiere decir que en Latinoamérica, por ser un contexto de países subdesarrollados, la mayoría poseen la misma problemática. Es así que nosotros podemos copiar algunas respuestas donde hayan tenido experiencias significativas a favor en pro de la educación, pero que desafortunadamente en toda Latinoamérica es muy poco lo que se destina a la investigación en el campo de educación con respecto a nuevas prácticas. Uno de los más grandes retos de la educación es innovar, y para ello es de vital importancia fortalecer el presupuesto destinado a este rubro, pero con destinación específica acorde al contexto. No es lo mismo destinar computadores a una ciudad que a la parte rural, donde no tenemos ni siquiera internet. Más bien, allá hace falta programas offline u otros de acordes y necesarios al contexto.
como lo hablaba el compañero Wilson. Hay partes que nos hace falta acceder inclusive con caballo. A esos sitios se necesita otro tipo, o inclusive se podría hacer una intranet, otras soluciones que han dado resultado o que nosotros las estamos aplicando cuando no poseemos los suficientes recursos. Se debe adaptar el sistema educativo a las necesidades actuales del siglo XXI. Entonces, hablábamos anteriormente del café, de lo que nos representa ser colombianos. ¿Cuáles son las necesidades actuales? ¿Qué requiere nuestra Colombia? ¿Qué requiere nuestra sociedad en el campo de la educación? No podemos seguir enseñando lo que el estudiante no quiere y no necesita. Hay necesidad, para querer aprender hay que estar motivado. Para ello es necesario el aporte de toda la comunidad educativa, maestros, padres de familia, directivos y políticos en general. Cada uno somos responsables del proceso educativo y podemos mejorar aportando un granito de arena desde nuestra labor docente. Muchas gracias.